Bueno, muy lindo lo que el culto de recién, un momento agradable en la presencia del Señor para poder abrir nuestro corazón, ¿no? Poder decirle al Señor cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Bueno, vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 26 en adelante. Esta es una historia bastante conocida, es clase de escuelita, pero cuando uno da la clase de la escuelita siempre a los niños les explica no exactamente con la gran profundidad que tiene este pasaje, ¿no? Las cosas importantes que hay acá. Si no, a los niños estaríamos 2 horas hablándoles, diciéndole cosas y sin embargo es más liviano para ellos. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me lo enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilan, así no abrió su boca. Y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no vio más, y siguió gozoso su camino. Amén. Es bastante claro este pasaje porque explica mucho y queda casi todo expuesto lo que él compartió, ¿no? Lo que comparte el autor. Pero quería detenerme, ellos son 2 personajes y son 2 personajes importantes que están en este relato. Uno es el etíope, que es eunuco. Eunuco es un hombre el cual lo han castrado, o sea, él trabajaba en el reino de esta mujer, de la reina de Etiopía, de Candace, trabajaba con ella. ¿Qué quiere decir? De que seguramente había un harén, seguramente había muchas mujeres, y todos los hombres que trabajaban con esas mujeres tenían que ser castrados por una cuestión de que no fuera a pasar algo entre hombres y mujeres ahí. Entonces, por esa causa, ellos eran eunucos, todos los hombres que trabajaban
con estas mujeres que compartían parte de la intimidad de un grupo de mujeres. Pero se ve que era un hombre muy importante, el cual él estaba por sobre los tesoros de la reina, ¿no? Él tenía el poder de manejar el dinero de todo un reino, de todo un país, digamos, Etiopía. Entonces era un hombre importante, no era cualquiera, no era como yo, así, ¿no? Imagínense yo andando por acá y... No, era un hombre el cual tenía una influencia y una importancia grande sobre una nación. El otro personaje es Felipe. Y Felipe, que es un evangelista, que se encuentra predicando, él estaba en Samaria, estaba predicando el evangelio, pero vamos a hablar de Felipe una parte. Felipe fue obediente a la voz de Dios. Un ángel del Señor se le presenta y le dice de que tiene que salir del lugar en el que él está para ir a otro lugar. Lo lleva, ¿no? Y se encuentra con el etíope, que el etíope seguramente no iba él solo en su carro, seguramente era una gran comitiva, ¿no? Imaginemos, tendría una caravana enorme, con muchos carros, con muchas sirvientes, soldados, gente que lo iría cuidando y vigilando, ¿no es cierto? Y él había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces, Felipe es obediente a Dios. Dios lo saca de donde está y lo envía. Y así también después el Espíritu Santo le habla y le dice qué es lo que tiene que decir, ¿no? ¿Con quién precisamente? ¿Cuál de todos los carros que había? Se acercó al carro que estaba él y lo encuentra leyendo en el libro de Isaías. Así que él lo acompaña y lo escucha de que él está leyendo el libro de Isaías, ¿no? Pero algo que es bueno, ¿no? Dice, podemos estar confiados, ¿no? Y obedientes a Dios cada día, dejarnos utilizar. Eso es para nosotros. Nosotros podemos ponernos en el lugar de Felipe y sentir eso, de que Dios nos va a guiar, de que su Espíritu nos va a guiar para poder hacer lo que Dios quiere, lo que Él tiene, lo que Él está dispuesto a hacer en nuestras vidas. Pero Felipe, cuando se acerca al etíope y lo escucha que él está leyendo el libro de Isaías, vemos otro aspecto de Felipe. Primero, que es obediente al llamado. Cuando Dios lo llama, no puso excusas, no dijo, se me hace tarde, tengo que ir a trabajar, se me hace tarde, me quedé juntarme con mis amigos, y vamos a salir, nos vamos al parque este finde. No. Él fue obediente a la palabra, ¿no? A la palabra de Dios, al llamado que Dios tuvo. Y otro aspecto es que él estaba preparado. Si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos las Escrituras y nos sucede que nos encontramos en algún momento con alguien y nos pregunta, a mí me ha pasado, che, ¿y ustedes qué hacen en la iglesia? ¿Es igual la iglesia que ustedes van de las otras, de la iglesia católica? Ustedes tienen pastor y allá hay cura. Si uno no está preparado y no conoce lo que la palabra dice y no conoce esas diferencias, porque también a uno los pueden comparar con los testigos de Jehová, te pueden comparar con los del reino de Dios, los de los últimos tiempos, son mormones, te pueden comparar con... Y la gente pregunta porque hay una necesidad y una búsqueda de saber, y la gente no sabe y necesita saber a veces. Entonces Felipe estaba preparado. El Espíritu Santo le indica cuál es el carruaje donde va exactamente el etíope. Y él se acerca, ¿no? Entonces se acercó a él y ahí comienza la charla entre ellos.
Felipe lo escucha que él está leyendo, ¿no?, el libro de Isaías. Vamos a ver lo que dice Isaías 53. Vamos a leer un poquito acá lo que dice. Puede ser del verso 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Acá lo que este capítulo nos está diciendo es el sufrimiento que Jesucristo iba a padecer en la cruz, ¿no? Y en el culto hoy se estuvo hablando de eso, hubo mucho de eso, ¿no? Incluso cuando se sirvió la Santa Cena, acá el hermano también habló de eso, de la sangre de Jesucristo, la sangre que se derramó por nuestros pecados. Jesucristo entregó su vida, siendo inocente. Él no sabía pecar. Fíjese de que Jesús nunca pecó, la Biblia lo dice, su palabra lo dice, y creemos, Jesús nunca pecó. Y cargó todos los pecados de todos nosotros. Y esto fue lo que Felipe le tuvo que decir a este hombre, al etíope. Le tuvo que hablar de Jesús, hablarle diciéndole quién realmente era. Porque este hombre pregunta, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo, o sea, del profeta Isaías, o de algún otro? Y si nosotros no estamos preparados y nos encontramos con alguien así, que no sabe, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo le podemos hablar de Jesús a otros? Lo importante es que estemos preparados. Yo hago una pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados? No levante la mano, ¿eh? ¿Estamos preparados? Siéntalo en su corazón. ¿Estamos dispuestos a que si nos encontramos con alguien que no conoce a Jesús, o que algo ha escuchado, o cuando era chiquito, que si no conoce a Cristo, sí conoce las historias, porque sucede esto, que a veces conocen las historias bíblicas, han ido a alguna escuelita, han hecho el catecismo, distintos grupos religiosos que por ahí le enseñan la palabra, les enseñan algo, pero realmente no saben quién es Jesús, porque no conocen la esencia misma de Jesucristo, y que nosotros sí, porque lo sentimos dentro y tenemos a su Espíritu Santo con nosotros. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos preparados? Felipe deja todo lo que está haciendo y acude al llamado de Dios. ¿Y yo hago lo mismo? ¿Dejo lo que estoy haciendo para acudir al llamado que Dios tiene en mi vida? Otro aspecto de Felipe. Felipe invierte tiempo. O sea, es más o menos lo que yo les decía hoy, ¿no? Que no agarró y dijo, uy, estoy ocupado, mira, justo tengo
tengo que ir a predicarle allá al vecino. No, lo llevó al otro lado, lo llevó al desierto, a un camino que iba de Jerusalén hacia Gaza. Felipe hizo un trabajo completo. Eso fue otro aspecto, ¿no? O sea, comenzó a hablarle a través del libro de Isaías, de lo que él dice el libro de Isaías, comenzó a hablarle a este hombre y después hizo todo lo que tenía que hacer. Le habló de Jesús, seguramente este hombre aceptó a Jesús y confesó de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de que Él había muerto por sus pecados, que Él estaba en la cruz. Jesucristo había muerto en la cruz por Él. Y esto es parte de lo que les venía diciendo, ¿no? De la preparación. Imagínense, nosotros con Sole y con las chicas, y Laura y Ágata, damos clase en la escuelita. Imagínense que no conocemos la Biblia. Leemos así alguna historia suelta de vez en cuando y ¿qué le podemos enseñar a los chicos? ¿Qué le podemos hablar de Jesús a los nenes en la escuelita bíblica? Yo tomo ese ejemplo porque es lo que a mí me toca, ¿no? ¿Qué le puedo decir a los nenes si no conozco, o sea, conozco la Biblia, pero no conozco al autor? No conozco la esencia de la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. ¿Qué les puedo decir a los nenes? ¿Les vamos a enseñar una historia bíblica como quien enseña un cuento? Caperucita Roja y la Cenicienta. Pero cuando hablamos de Jesús es algo más profundo y más importante. Así que Felipe terminó su trabajo, hasta lo bautizó. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Felipe fue un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios en su llamado, un hombre que obedeció al Espíritu Santo cuando le marcó exactamente qué persona tenía que hablar y lo que tenía que decir. El etíope manifestó creer en Jesús y encontraron un lugar donde había agua y entonces ahí hizo parar todo, descendieron y fue bautizado. Felipe invirtió tiempo en esa persona, ¿no? Entonces, tenemos un llamado, tenemos que prepararnos y tenemos que invertir tiempo. Tengo que hacerlo. Y los invito a cada uno a que pueda pensar en esto de escuchar la voz de Dios cuando nos marca algo o nos indica algo que hay en nuestra vida, algo que hacer o algo que cambiar. Tenemos que prepararnos, estudiar, leer. Los jueves Carlos da un estudio y somos poquitos. Estaría bueno que cada vez seamos más. Eso nos ayuda a prepararnos y a poder conocer la palabra de Dios y entender. A veces la leemos y no sabemos lo que dice. Y eso pasa. Entonces está bueno estar con gente, con un maestro, hablar con Mario, con Lidia, con Osvaldo, con Carlos, Emma, decirles, ¿qué dice acá? ¿No? Y los líderes de jóvenes, cuando los chicos necesitan, ¿qué es lo que dice los líderes de adolescentes? ¿Qué dice acá en la Biblia? Y dice tal cosa y poder enseñarla y explicarla. Eso es invertir tiempo en uno mismo para adquirir conocimiento de la palabra de Dios e invertir tiempo en el otro que lo necesita. Invertir tiempo.
Tenemos una sola vida, así que hay que vivirla plenamente en el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a poder ser sensibles a su voz. Que Él nos ayude. Y eso se lo tenemos que decir todos los días. Señor, ayúdame a poder escucharte, a poder ser sensible a lo que vos tenés para mí, para mi vida. Dejarnos usar por el Señor, que Él nos ayude a comprender que somos llamados, que hemos tenido un llamado, que el Señor nos envía a ayudar a otros, a esas personas. Hay gente que se pierde día a día. Se están perdiendo. No solo que pierden su propia vida, sino que se pierden en los vicios y se pierden en tantas cosas. Y nosotros estamos, a veces, calentamos un banco y estamos sentaditos esperando a ver qué pasa. Somos como parecemos los bebés. ¿Vieron que un bebé cuando está sentadito y llora, ¿qué está pidiendo? Comida. Pide comida, pide atención. Y está sentadito esperando. Ya no somos bebés, ya somos grandes. Somos grandes. Ya hemos crecido en el Señor. Entonces no necesitamos mamadera. Tenemos que salir y dar de comer a otros. Que el Señor nos ayude a poder hacer esto, a poder cumplir su palabra, a poder seguir estando en su presencia, a poder disfrutar, poder entender lo que dice acá, en el libro de Isaías, este pasaje que leyó. Yo siempre que lo leo, se me estruja todo adentro. Porque Jesús ocupó mi lugar. Yo tendría que estar ahí. ¿Lo hemos pensado alguna vez? Hemos pensado decir, ay Señor, yo tendría que estar en ese lugar. Y sin embargo, Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Qué importante que podamos entender eso y dejar de calentar un banco y estar esperando que nos atiendan, sino movernos y comenzar a atender a otros, a nuestro hermano, al que está a nuestro prójimo. Ayer Sole, me salgo un poquito de lo que decía acá, ayer Sole puso un espejo y todos los chiquitos con sus linternas alumbraron y eso reflejaba, ¿no? El espejo al moverlo reflejaba acá arriba la luz. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Reflejar la luz de Cristo, reflejar la luz de Jesús, la luz de Dios a nuestros vecinos, al de enfrente, al de al lado, a nuestros compañeros de trabajo. Fíjese que hay gente que está a veces en una fábrica o en un trabajo o en algún lugar trabajando con otras personas y el que está al lado nunca se enteró que son creyentes o que van a una iglesia. Se mueven en el silencio y pasan desapercibidos. Pero que Dios nos ayude a poder llevar su presencia a otros lugares y ser luz donde vayamos, donde estemos.